Mi abuela me explicó por qué vi a esa mujer a las 2 de la mañana. La vi regando flores a las 2 de la mañana y al día siguiente me dijeron que estaba muerta. Pasé unas vacaciones en la casa de mi abuela en un pueblito tan chico que, si alguien cambiaba de cortinas, medio barrio se enteraba. A mí me gustaba porque era silencioso, pero también me hacía sentir como invitado permanente, conocía a pocos vecinos, y los que conocía los ubicaba solo de vista. Mi cuarto era el de siempre, una habitación estrecha con un escritorio pegado a una ventana que daba hacia el patio delantero y la esquina de la casa. Esa ventana era mi salvación cuando el calor se quedaba atrapado, la abría tantito y entraba un aire frío que olía a tierra mojada y a plantas. Esa noche me quedé estudiando hasta tardísimo porque venía con exámenes pendientes. Miré el reloj del celular y marcaba 2 y 3 de la mañana, ya tenía los ojos arenosos y la cabeza pesada, así que decidí parar antes de empezar a leer lo mismo 10 veces. Me levanté, estiré la espalda y caminé hasta la ventana junto al escritorio. La abrí lo suficiente para que entrara el aire y me quedé ahí, respirando hondo, tratando de despejarme con el sonido lejano de un perro y el zumbido de un poste de luz. Entonces vi movimiento en la esquina, justo donde la banqueta gira y queda la casa de al lado. Una anciana salió por el costado, como si hubiera estado esperando en la sombra, y caminó despacio hacia el pequeño jardín frontal con un paso muy seguro para alguien de su edad. Traía algo como una regadera o una manguera corta y se puso a regar sus flores con toda la calma del mundo. No era un riego desesperado ni una escena rara de película, era lo más cotidiano posible, excepto por un detalle. ¿Quién riega flores a las 2 de la mañana? Al principio pensé que quizá era insomnio o que se le había ido el horario. Pero mientras la miraba, me dio una incomodidad difícil de explicar, como cuando alguien te observa y tú no lo ves, solo lo sientes. Lo raro es que ella no volteó hacia mi ventana ni una sola vez, ni siquiera cuando una tabla del piso de mi cuarto crujió por mi peso. Me quedé quieto, con la mano en el marco, pensando si debía saludar o cerrar la ventana. No sentí miedo inmediato, sino una especie de vergüenza ajena, como si estuviera invadiendo algo íntimo. Al final, cerré despacio, regresé al escritorio y me repetí que era una vecina con manías. Aún así, me costó volver a dormir. Me quedé dándole vueltas, la ropa que llevaba era demasiado formal para una madrugada, como una bata clara muy bien puesta, y su pelo se veía peinado con cuidado. Cuando por fin concilié el sueño, fue más por agotamiento que por tranquilidad. A la mañana siguiente, en la cocina, mi abuela me sirvió café y pan dulce como si nada. Yo esperé a que terminara de acomodar unas cosas y le solté el tema con la mayor normalidad posible, que anoche había visto a una señora regando flores en la casa de la esquina. La expresión de mi abuela cambió en un segundo. No fue susto de película, fue confusión real, como si yo le hubiera dicho que vi llover hacia arriba. Me preguntó a qué hora, y cuando le dije que pasadas las 2, dejó la taza en la mesa con demasiado cuidado. Me dijo que ahí vivía una pareja de ancianos desde hace años, gente tranquila, de los que saludan bajito. Y luego, casi en susurro, agregó que la esposa había fallecido recientemente. No me dio detalles morbosos, solo lo dijo con ese tono de quien todavía lo está procesando. En ese momento entró mi tío, el hijo mayor de mi abuela, porque venía a arreglar unas cosas de la casa. Mi abuela lo llamó y le contó lo que yo había visto, y él se quedó mirando el piso, como si estuviera decidiendo si era buena idea decir algo. Suspiró y dijo que las cenizas de la señora todavía estaban en la casa. Me explicó que el viudo había insistido en mantenerlas ahí un tiempo, porque decía que así no se sentía solo. Según mi tío, desde que ella murió, en esa casa pasaban cosas pequeñas, luces que parpadeaban aunque cambiaran focos, la televisión que se encendía sola por segundos, y sobre todo el señor refunfuñando que su esposa no lo iba a dejar en paz. Mi tío lo dijo sin burlarse. Contó que el señor se quejaba, pero también hablaba de ella con una ternura rara, decía que ella no confiaba en que él pudiera cuidarse solo, que lo andaba vigilando, que lo quería aunque ya no estuviera. Y yo, que la noche anterior me había sentido como intruso, entendí de golpe porque la escena se veía tan doméstica, no era una aparición para asustar, era alguien haciendo lo de siempre. 2 semanas después, la noticia corrió por el mismo canal silencioso del pueblo, el anciano también había fallecido. Mi abuela lo dijo con pena, y mi tío añadió que el hijo del señor, un hombre que yo apenas ubicaba, decidió poner la casa en alquiler y llevarse las cenizas por fin,
como cerrando una puerta que nadie se atrevía a cerrar. Lo más inquietante fue lo simple del remate. Según mi tío, cuando sacaron las cenizas, se acabaron los parpadeos y los ruidos. La casa se quedó normal, como si por fin hubiera aceptado quedarse vacía. Yo volví a mirar esa esquina varias noches, ya sin estudiar, solo esperando ver de nuevo a la anciana, pero no volvió a aparecer, y aunque parte de mí se alivia, otra parte se queda con esa tristeza extraña, como si hubiera presenciado un adiós que no era para mí. Fui yo el raro por asomarme y quedarme mirando en vez de avisar o saludar. ¿Debería haberle contado al hijo del vecino lo que vi, o fue mejor dejarlo pasar? ¿Ustedes creen que fue algo paranormal o solo una confusión por el sueño y la hora? Respuesta 1. NTA. No hiciste nada malo, solo viste algo desde tu ventana. Lo más fuerte es que no fue una aparición agresiva, sino una rutina, eso es lo que da escalofríos. Respuesta 2. A mí me suena a mezcla de cansancio y sugestión, pero el detalle de las cenizas y las luces parpadeando es demasiado específico. Yo también me habría quedado helado. Respuesta 3. Si el Señor decía que ella no lo dejaba solo, me rompe el corazón. A veces lo paranormal en estos relatos se siente más como duelo que como terror. Mi hermana siempre estuvo enferma hasta que vi su armario. No era una sombra ni un sueño. Era alguien parado sobre mi hermana y su cara no se podía recordar. Tenía 7 años la primera vez que lo vi y todavía puedo sentir el frío en la lengua cuando lo recuerdo. Mi hermana mayor, a quien voy a llamar Dalia, dormía en la litera de arriba y yo estaba en el pasillo con mi vaso de agua, mirando hacia su cuarto como si el cuarto me estuviera mirando de vuelta. Dalia siempre estaba enferma, pero no de esas cosas dramáticas, era un resfriado eterno, garganta irritada, tos seca, ojos cansados. Lo raro era que en la casa vivíamos 4, y los demás estábamos bien, solo ella parecía arrastrar el invierno dentro del cuerpo todo el año. Esa noche, la puerta estaba entreabierta y la luz del pasillo se metía como una cuchilla. En la cama, ella respiraba lento, y encima de su torso había algo demasiado alto y demasiado flaco, con extremidades larguísimas, doblado sobre sí mismo como si no le pesaran los huesos. Lo más difícil de explicar era la cara, porque no es que no tuviera, es que no se quedaba en la memoria. Yo miraba y mi cabeza se resbalaba, como cuando intentas leer una palabra que cambia de letras, solo sabía que estaba mirando hacia abajo, hacia ella, como si la estuviera midiendo. Me quedé congelado hasta que el agua en el vaso hizo un sonido mínimo. En ese instante, la cosa giró un poco y su atención se clavó en mí, no vi ojos, pero sentí ese clic interno de ser detectado, como cuando alguien te apunta con una linterna. No grité ni corrí. Retrocedí despacio hasta que el marco de la puerta me tapó, y luego me fui a mi cuarto y me metí bajo las cobijas con el corazón golpeándome la garganta, repitiéndome que solo era un sueño porque eso era lo que un niño hace para sobrevivir. Después de eso, dejé de pasar cerca de su puerta de noche. De día era peor en otro sentido, al entrar a su cuarto, la temperatura parecía bajar y había presión en los oídos, como si el aire estuviera ocupado. Incluso olía a ropa guardada demasiado tiempo aunque mi mamá limpiaba todo. La segunda vez fue cuando yo tenía como 9 y me levanté por una pesadilla. Fui a su cuarto porque Dalia siempre me dejaba quedarme un rato, pero cuando me asomé, la cosa no estaba sobre ella, estaba colgada encima de la litera, como si el techo fuera una pared para ella. Dalia dormía boca arriba, con la boca un poco abierta, y la cosa estaba inclinada, observándola desde centímetros, inmóvil. Cuando yo pisé el piso, se deslizó hacia la esquina, pegándose a la oscuridad de una manera imposible, como si la esquina fuera una puerta y no una forma. Me quedé ahí con la mano en el interruptor, debatiendo si debía despertarla o si eso me iba a costar caro. Al final prendí la luz, la habitación se llenó de claridad amarilla y, de golpe, no había nada, solo la cama, su escritorio con libros y ese armario de puertas corredizas que siempre estaba cerrado. Lo más extraño es que Dalia ni se movió. La luz no la despertó, como si el sueño la tuviera amarrada, y yo volví a mi cuarto sin mirar atrás, sintiéndome cobarde y también aliviado por seguir vivo. La tercera vez fue la que me hizo decidir que ya no entraría ahí jamás. Todos estábamos abajo, preparándonos para ir a una comida familiar, y yo había dejado mi mochila en el cuarto de Dalia. Subí rápido, abrí su puerta, y en el reflejo del espejo del armario vi una mano larguísima escabullirse hacia adentro,
como un insecto regresando a su nido. No era una mano humana, demasiado delgada, dedos demasiado largos, y se movía con una calma que daba asco, como si supiera que nadie iba a seguirla. Tiré de la mochila desde la entrada sin entrar del todo y cerré la puerta, y el resto del día no pude pensar en esa rendija del armario tragándose la mano. Yo no decía nada porque tenía miedo de que se rieran o me regañaran por inventar cosas. Pero mi mamá empezó a notarlo sin que yo hablara, decía que el cuarto de Dalia se sentía pesado, que le daba una incomodidad rara, y que siempre le costaba respirar ahí dentro como si hubiera polvo, aunque estaba limpio. Un día, cuando yo tenía 11, Dalia tuvo otro resfriado y mi mamá explotó, no con ella, sino con el aire. Dijo que desde que nos mudamos a esa casa, ese cuarto no era normal, y esa misma semana vino una señora mayor de una colonia cercana, alguien que según mi mamá sabía bendecir casas. No voy a fingir que recuerdo rezos exactos, lo que recuerdo es el sonido, la señora caminando despacio por el pasillo, hablando en voz baja, y el armario de Dalia crujiendo como si alguien empujara desde dentro. Mi papá trataba de verse escéptico, pero no soltaba el marco de la puerta, y yo me quedé atrás para que eso no supiera que yo estaba ahí. En un punto, la señora pidió que abrieran el armario, y mi mamá lo abrió con una rapidez que parecía enojo. No salió nada, no hubo espectáculo, solo una sensación de vacío repentino, como cuando se apaga un aparato que hacía ruido y no lo notabas hasta que deja de hacerlo. Esa noche, por primera vez en años, pasé por el pasillo y no sentí que me observaran. El cuarto de Dalia olía a jabón y el aire se sentía ligero. En los días siguientes, ella dejó de toser, dejó de amanecer con ojeras moradas y hasta su humor cambió como si por fin pudiera descansar. Semanas después, Dalia me confesó algo que me dejó helado, ella también lo veía. Me dijo que se despertaba a veces con el parado sobre ella, que el armario siempre le dio terror porque lo había visto ahí, y que nunca supo a quién decírselo porque sonaba como locura. Escucharlo de su boca me dio alivio y culpa a la vez. A veces me pregunto qué hubiera pasado si yo hablaba antes. Lo único que sé es que, desde ese día, nunca volví a verlo, y el recuerdo de esa figura alta y flaca se quedó como una cicatriz. No duele diario, pero si la tocas, te devuelve el miedo de golpe. Y aunque suene ridículo, todavía me cuesta mirar un closet oscuro sin sentir que el aire se queda quieto, como si estuviera escuchando. Dalia y yo lo hablamos como una historia vieja, pero siempre hay silencios en medio, porque los dos sabemos que no fue un juego y porque aún me pregunto si esa cosa se fue de verdad, o si solo aprendió a irse a otra parte cuando la casa dejó de ser fácil. Fui el malo por no decirle nada a nadie cuando lo vi por primera vez, aunque era un niño y tenía terror. ¿Creen que el hecho de que mi hermana estuviera enferma todo el tiempo tenga relación con esa presencia o solo fue coincidencia? ¿Ustedes se habrían mudado de inmediato después de sentir que algo se fue de golpe, o se habrían quedado confiando en la bendición? Respuesta 1. NTA. Tenías 7 a 9 años, estabas en modo supervivencia. Lo que sí me preocupa es lo consistente, armario, esquina, sensación de ser observado y que tu mamá también lo notara. Respuesta 2. Lo de que tu hermana dejara de enfermarse justo después es lo que más me convence de que había algo raro. A veces el estrés crónico te baja defensas y vivir con terror puede enfermarte sin darte cuenta. Respuesta 3. Yo habría sellado ese armario con cinta y un mueble encima, aunque suene ridículo. Lo importante es que tu mamá actuó y tu hermana por fin pudo descansar. Si te gustaron esas historias, suscríbete.